Buenos días, chicos. Hoy vamos a comenzar ya a hablar acerca del tema de ondas, nuestra segunda unidad. Habíamos hecho una actividad la semana pasada donde habíamos recogido las primeras ideas acerca de las ondas. Queríamos investigar la definición, los tipos de onda que encontrábamos de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a cómo se movían. También averiguamos dónde se mueven más rápido las ondas, si en los sólidos o en los gases, o dependiendo del material. ¿Qué es lo que hace que una onda pueda moverse más rápido que otro en diferentes materiales? También estuvimos averiguando acerca de las partes fundamentales de la onda. Todo esto con la idea de poder hacernos un concepto básico de lo que es las ondas. Y hoy vamos a hablar precisamente de esos conceptos. Vamos a tratar de unificar los conceptos que averiguamos, los que estuve leyendo que usted averiguó, y vamos a comenzar a trabajar con el siguiente concepto. Una onda es una perturbación en el espacio-tiempo capaz de transportar energía más no materia. Y esto es algo fundamental que nosotros comencemos a manejar desde ahora. Que las ondas no transportan materia, sino que transportan es energía. Esto es algo un poco difícil de entender porque cuando uno se imagina las olas del mar, por ejemplo, uno ve que el agua se mueve hacia la orilla, o sea que está transportando materia. Sin embargo, eso lo vamos a aclarar más adelante, en qué sentido se dice de que la onda transporta energía y no materia. Y cuando veamos los tipos de onda, la longitudinal, la transversal, vamos a entender precisamente que en realidad una onda transporta energía, mas no transporta materia. Entonces, ya teniendo en cuenta cuál es la definición que vamos a trabajar en el curso con las ondas, vamos a mirar de que cuando nosotros hablamos de perturbación en el espacio, generalmente nos imaginamos el espacio vacío, es decir, nos imaginamos el cielo abierto, ¿verdad? Pero cuando acá se hace referencia a que la onda es capaz de perturbar el espacio, viene haciendo referencia a que la onda puede moverse a través de un medio que es perturbado. Recuerden que la palabra perturbación puede hacer alusión como a algo que eh, es alterado en su estado inicial. Entonces, por ejemplo, en el dibujo se ve ahí cuando una persona emite un sonido, lo que hace es que mueve las partículas del medio, es decir, las perturba. Ellas estaban quietas. Al hacer ella fuerza con sus cuerdas vocales, produce una diferencia de presión, hace una fuerza que es capaz de mover las partículas del aire, las perturba y se producen las ondas de sonido. Pero no solamente podemos decir, por ejemplo, en el aire, también en el agua. Tal vez muchos de ustedes han tenido la curiosidad de lanzar una piedra en el agua y vemos cómo se producen ondas. Si el agua está totalmente quieta, al golpear la piedra en la superficie, se perturba esa superficie y se producen ondas. Es decir, la energía se propaga, la energía del impacto de la piedra se propaga alrededor del agua, más no la materia, como lo vamos a ver más adelante. El otro ejemplo es, por ejemplo, valga la redundancia, los terremotos. Cuando se produce un terremoto en un punto llamado epicentro, ¿verdad? Ahí lo que se hace es que las ondas comienzan a moverse a través de ese sólido que es la Tierra, ¿verdad? Y se produce ese temblor. Es decir, se perturbó cuando las dos placas tectónicas chocan en el hipocentro, entonces se produce un movimiento llamado movimiento telúrico o el movimiento entre las dos placas es la que hace que se genere una onda que es la que se siente en el terremoto, ¿cierto? Son las ondas sísmicas. Entonces, a eso se hace referencia cuando se está hablando de que una onda es la que es capaz de perturbar el espacio, pero también se perturba el espacio. Hace poco se pusieron de moda las famosas ondas gravitacionales. De hecho, eso se entregó un premio Nobel hace unos 3 años a las personas que lograron detectar por primera vez las ondas gravitacionales que se dan en el espacio exterior debido al choque de grandes masas que son capaces de deformar literalmente el espacio y producen una onda que puede ser captada a través de detectores. Entonces, cuando hablamos de la definición de que una onda, cierto, es una perturbación en el espacio,
no solamente nos hacemos referencia al espacio como si fuera el universo, sino a cualquier superficie en la cual las partículas pueden moverse, como en el caso del aire, cuando una persona emite un sonido, en el caso del agua, cuando se golpea y se producen ondas, en el caso de un terremoto que chocan las placas tectónicas y las ondas se propagan, o incluso en el espacio cuando dos grandes masas, dos estrellas supermasivas, ¿verdad? Chocan, ellas pueden producir, o dos agujeros negros chocan, pueden producir que se deforme el espacio y se produzca una onda. Entonces, cuando ahora hace referencia a la cuestión del tiempo, es porque las ondas tienen un movimiento repetitivo, o sea, tienen una duración en el tiempo. Idealmente pudiéramos decir de que si no hubiese pérdidas de energía, la onda pudiera viajar a través del tiempo sin detenerse. Eso solo ocurre con un tipo de ondas y las vamos a ver ahorita. Pero cuando uno emite el sonido de una voz, llega un momento en que ya las personas que están muy lejos no nos escuchan. ¿Por qué? Porque la voz va perdiendo energía. Lo mismo ocurre con un terremoto. Si el terremoto ocurre cerca, como hace poco en la mina, hace como aproximadamente un mes larguito, hizo un terremoto cerquita en Albania, lo sentimos muy fuerte. Pero si hubiese sentido, si se hubiese hecho por allá más lejos, de pronto solo hubiéramos sentido un pequeño movimiento, porque a medida que la onda se desplaza va perdiendo energía. Pero, por ejemplo, como las gravitacionales o las electromagnéticas, ellas se siguen moviendo a lo largo del tiempo. Y eso lo vamos a aprender más adelante. Entonces, podemos clasificar las ondas de acuerdo a su naturaleza en tres grandes grupos. El primer grupo son las ondas mecánicas, que usted averiguó que son aquellas ondas que necesitan un medio material para poder propagarse, para poder moverse. Es decir, puede ser un sólido, un líquido o un gas. Ejemplos, ya los dijimos, como la voz, que es una onda de sonido, las ondas de un terremoto que necesitan la tierra para poder moverse, o cuando usted golpea con una piedra el agua en una piscina, necesita el líquido para poder moverse. Esas son las ondas mecánicas, necesitan un medio para moverse. El segundo grupo son las ondas electromagnéticas, que son aquellas que no necesitan un medio para propagarse. Ellas pueden propagarse en el vacío, aunque también se pueden propagar en un medio, pero no necesariamente lo necesitan para moverse. Un ejemplo claro de este tipo de ondas son la luz. La luz que nos llega del sol es una onda electromagnética. No hay nada entre la Tierra y el sol, hay vacío, o las partículas están muy dispersas por lo que se considera que es un vacío, y desde allá no llega la luz del sol, o la luz de cualquier otra estrella, nos puede llegar a través del universo porque no necesita un medio para propagarse. Un ejemplo también son las ondas electromagnéticas, por ejemplo, las ondas que emiten un control remoto cuando lo usamos en el televisor, cuando hablamos por celular, cuando escuchamos la radio, cuando calentamos la comida en el microondas, cuando nos vamos a hacer un rayo X, ¿verdad? O vamos a hacernos otro tipo de, por ejemplo, las gafas nocturnas que captan el infrarrojo. Todas esas son ondas electromagnéticas que no necesitan un medio para propagarse. Ellas pueden viajar en el vacío. Y el último grupo son las ondas gravitacionales, que digamos que la incluimos en la definición porque queremos que usted las conozca. Son ondas que son relativamente nuevas, se descubrieron. Estas ondas lo que se producen por grandes masas en el espacio que deforman el espacio y son capaces de producir estas ondas, o cuando chocan dos agujeros negros o dos estrellas supermasivas, se producen estas ondas gravitacionales. Entonces, la idea es poder tener muy en claro cuáles son este tipo de ondas, cómo se clasifican. Y aquí están los tres grupos que nosotros vamos a trabajar en clase: las mecánicas, las electromagnéticas y las gravitacionales. Pero además de la naturaleza, es decir, de saber si ellas necesitan un medio para poder moverse o no, también hay algo interesante, que las ondas tienen una forma de moverse. Depende de la forma en que yo perturbe el medio, o sea, depende de la forma en que yo haga que las partículas del medio se muevan. Y hay dos formas de poder hacer que se produzca una onda en un medio. Entonces, las ondas mecánicas, como son aquellas las que necesitan el medio,
yo pudiera decir de que se pueden producir dos tipos de ondas dependiendo de la perturbación o dependiendo de la manera en que yo muevo el medio. Recuerden que la palabra perturbación hace referencia a alterar algo, a mover algo. Entonces, de acuerdo a la manera en que yo mueva la onda, puede ser una onda longitudinal o puede ser una onda transversal. Las ondas longitudinales son aquellas que se propagan paralela a la perturbación. Recuerde de que dos líneas son paralelas o dos entes son paralelos cuando tienen el mismo ángulo, ¿ok? Y también están las ondas transversales, que son aquellas que se propagan perpendicularmente a la perturbación. Y recuerden que dos cosas o dos entes son perpendiculares cuando el ángulo que se forman entre ellos es 90 grados. Entonces ahora vamos a mostrar una simulación en la que vamos a poder entender esto de ondas longitudinales y ondas transversales. En esta simulación se muestra, por ejemplo, unas partículas. Entonces miren, imagínense que esto puede ser un gas y estos son los átomos del gas o una cuerda que está llena de nuditos, también pueden verlo así, o un sólido que está compuesto por todas estas partículas. Y fíjense en la rojita esta que está aquí, que la hemos marcado para un propósito específico. Entonces, yo puedo perturbar estas partículas de tal manera que se produzca una onda transversal o una onda longitudinal. Primero quiero producir una onda longitudinal, así que voy a colocar esta amplitud transversal aquí en 0. Y después voy a producir una onda transversal, por lo que entonces la amplitud longitudinal la llevaré a 0. Entonces voy a colocar esta aquí como a la mitad y vamos a mirar cómo puedo producir yo una onda longitudinal. Recordemos que por definición la onda longitudinal es aquella en que la perturbación es paralela al desplazamiento de la onda, ¿ok? Entonces forma un mismo ángulo. Entonces cuando yo le doy aquí a animar, fíjense lo que pasa. La partícula de aquí choca con la de allá y comienzan a chocar entre ellas y se produce un desplazamiento y comienza la onda a moverse. Observen la partícula roja. Fíjense que la partícula roja solo hace un pequeño desplazamiento a la izquierda o a la derecha. Ella se mueve a la derecha cuando es golpeada por la que tiene a la izquierda y se mueve después a la izquierda cuando es golpeada por la que se mueve a la derecha. Pero ella no se traslada. Ella se queda en su punto de equilibrio. Ella va de izquierda a derecha, pero no se mueve. En el momento en que la onda se acabe, ella va a quedar en el mismo punto donde estaba. Esa es la razón principal por la que decimos nosotros que una onda no transporta materia, sino energía. Aquí se ve claramente ese concepto. La partícula va de izquierda a derecha, pero no logra trasladarse. Queda en ese punto. Esa es una onda longitudinal, donde la partícula es paralela o la onda se mueve paralela al desplazamiento, ¿ok? Podemos ver que va de izquierda a derecha. Y fíjense que se perturba el medio, porque las partículas se perturban, y se perturba el tiempo, porque si yo dejara eso allí, eso se siguiera moviendo por mucho tiempo. Si yo hago o amplío la amplitud, entonces la partícula roja se va a mover más a la izquierda o a la derecha, pero va a estar siempre en el mismo punto. Ella no se va a desplazar, es como los relojes de péndulo, esos relojes que van de aquí a allá, o como si usted se montara en un columpio y usted sube y baja, pero no se mueve de allí, de su punto donde está girando. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de una onda longitudinal, ¿ok? La onda se mueve paralelo a la perturbación. Ahora vamos a resetear aquí para entender y pausar. Ahora voy a llevar la amplitud longitudinal a 0 y voy a mirar la amplitud transversal para producir una onda transversal. Recuerden que la onda transversal es aquella que la perturbación es perpendicular al desplazamiento de la onda. Entonces, o sea, forma un ángulo de 90 grados. Ahora voy a animar aquí y fíjense lo que sucede. La perturbación hacia dónde se dirige, de arriba a abajo. La perturbación que se hace en el medio es de arriba a abajo. O sea, ¿y hacia dónde se mueve la onda? La onda se mueve a la derecha. Y es como un efecto visual. Pareciera que la onda se moviera, pero fíjense en la partícula roja que hemos marcado.
ella solo se mueve de arriba a abajo, pero no se traslada horizontalmente. Otra prueba más de que una onda solo transporta energía más no materia. Y este es un ejemplo de una onda transversal. La perturbación yo la produje de arriba a abajo, pero la onda se mueve hacia la derecha, es decir, forma un ángulo de 90 grados. Es como cuando tenemos una cuerda o estamos regando en el jardín y se nos enreda la manguera y lo que hacemos es hacer un pulso. O sea, movemos la manguera de arriba abajo y ese pulso mueve a la derecha y se destraba la manguera, o yo produzco ese pulso en una cuerda cuando uno juega con una cuerda. Entonces, de esa manera podemos ya entonces clasificar las ondas mecánicas en esos dos grupos. El onda longitudinal, ¿verdad? Cuando la perturbación es paralela al desplazamiento. Y en onda transversal, cuando la perturbación es perpendicular al movimiento de la onda. Recuerden que la palabra perturbación quiere decir alteración del medio o la forma en que yo muevo las partículas. Por aquí yo tenía otra simulación, esta otra simulación que también nos sirve para explicarlo. Por ejemplo, voy a reiniciar aquí. Si yo tengo esta cuerda atada aquí, voy a colocar aquí que oscile. Entonces fíjense cómo oscila esto aquí. Y las partículas verdes, si yo le coloco, por ejemplo, que eso no tenga fin o que esté así, podemos observar de que si yo hago el movimiento lento, mira, ¿cómo perturbo yo esa cuerda? El pistón se mueve de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y la onda se mueve hacia la derecha, pareciera que saliera por la ventana. Estas bolitas verdes que están ahí es para indicar que realmente, aunque parece que eso se moviera, las partículas no se están moviendo. Miren que las partículas siempre permanecen en la misma posición. Lo que se transporta es la energía. ¿Ok? Entonces, si yo le aumento la amplitud, quiere decir que el pistón se va a mover más arriba. ¿Ok? O sea, va a subir más. Si le disminuyo la amplitud, el pistón va a moverse más lento, menos hacia arriba, menos vertical. Entonces, yo puedo colocar aquí toda la amplitud y después vamos a aprender qué es eso de la frecuencia y el periodo. Pero por ahora lo que quería mostrarles era la definición de una onda transversal. Entonces, este es un ejemplo de una onda transversal, porque el movimiento va de arriba a abajo y el movimiento de la onda va hacia la derecha, es decir, forma un ángulo de 90 grados. Entonces, en la clase de hoy quiero que copien las definiciones de las ondas, la definición en común, el tipo de onda de acuerdo a su naturaleza y qué es una onda transversal y qué es una onda longitudinal. Para la próxima clase vamos a estar viendo por qué razón las ondas mecánicas no tienen esa clasificación, perdón, las ondas electromagnéticas no tienen esa clasificación. ¿Por qué solamente yo estoy clasificando a las ondas mecánicas en este tipo? Porque yo solamente clasifico a las mecánicas en transversales y en longitudinales. ¿Por qué las electromagnéticas no se clasifican también en longitudinales y transversales? ¿O por qué las gravitacionales no se clasifican también en longitudinales y transversales? En la próxima clase vamos a explicar si es que ellas tienen una clasificación diferente o por qué no se pueden clasificar en longitudinales y transversales, o si solamente se pueden clasificar en un solo tipo de ondas. Entonces vamos a explicar eso en la próxima clase con un ejemplo. Entonces por ahora lo que queremos destacar es la definición de onda, ¿cierto? El tipo de onda de acuerdo a la naturaleza y si son transversales o longitudinales. Entonces nos vemos la próxima clase.